Hola, hola. Bienvenidos. Hoy en mi podcast, tu podcast, nuestro podcast, Conoce tu fortaleza, vamos a hablar de dos perspectivas distintas, sobre todo a nivel ventas. Nos vamos a centrar a nivel ventas. También es aplicable, por supuesto, a nivel personal. Hablo de los dos métodos que se llaman Haidt y Trejo. Método Haidt y método Trejo. Prepárate para profundizar, para sumergirte en este capítulo, el número 19, a través de estas filosofías. Y cómo pueden influir en nuestros clientes y en nuestras vidas, por supuesto. Pero sobre todo la influencia que podemos tener en nuestros clientes. No te muevas. Esto es Conoce tu fortaleza. Empezamos ya. Dos métodos diferentes, dos perspectivas distintas. Vamos a arrancar por el método Haidt. Vamos a entender, o vamos a comprender que es un método que pone todo su enfoque y se centra evidentemente en la confrontación directa. Se centra en la expresión abierta, en lo que queremos transmitir sin dar rodeos. En esa expresión abierta de desacuerdo. Porque este método busca confrontar los problemas de frente. Sin rodeos. Muy, muy directo. A veces, como digo yo, sin anestesia. A nivel ventas, sirve para abordar negociaciones difíciles que están encalladas, que son complicadas, que a veces no sabemos cómo abordarlas, simplemente. En lugar de rodeos, de dar muchas vueltas, de marear la perdiz, puedes optar por la honestidad directa. Ojo, todo esto para resolver esas objeciones que nos van poniendo, o ese muro que a veces pone el cliente. Pero también se usa para superar esos desafíos en el proceso de venta, ese proceso complicado que se encalla, como dije anteriormente. Pero ojo, también funciona para enfrentar problemas de comunicación. El ser honesto, el ser directo, sin rodeos, te va a permitir, pues, abordar ese bloqueo que tienes en ese momento, ese bloqueo que hay en la comunicación entre el cliente y tú. Y esto te va a permitir solucionarlo rápidamente. A veces el cliente, o ese cliente potencial, se va a volver un cliente ideal. O sea, que compra tu producto o servicio. Y a veces simplemente se queda en cliente potencial. O sea, que no compra. Pero tienes un cliente potencial. Y seguramente ese cliente va a comprar, se va a convertir en cliente ideal. Esa honestidad, esa sinceridad puede llegar a ser incómoda, ojo. Pero les digo algo, a veces es muy necesaria para romper el hielo, para romper esas barreras y para saber si definitivamente puedes llegar a cerrar una venta. Sin embargo, para que este método funcione, es necesario, de verdad, es necesario que el tono de voz que uses, la empatía que apliques, el lenguaje corporal que uses, sean aplicados correctamente, se conviertan en cruciales para que este método funcione. Porque puede llegar a ser agresivo, no agresivo, pero es directo, es muy directo. Entonces, tienes que saber si lo puedes usar con determinados clientes para romper esa barrera. Y ahora bien, ¿cómo podemos llegar a manejar las reacciones de aquellos que pueden percibir el método Haidt de manera negativa? Por supuesto, esto de lo que estamos hablando, pero todo en la vida tiene un equilibrio. Es un equilibrio y debería tener un equilibrio. Y es un equilibrio de lado y lado. Y es un equilibrio delicado. Hay que ser empáticos. Tener un buen lenguaje no verbal. Un buen lenguaje corporal. Incluso puedes
intentar explicar que tu objetivo no es herir a la otra persona, sino resolver problemas. Y a veces hay que ser directos. Es cuestión de comunicar claramente las intenciones que tienes y estar dispuesto, por supuesto, a escuchar la perspectiva del otro, o sea, del cliente. Y sí, sobre todo cuando el otro es el cliente. Ponerse en sus zapatos. Comunicar que el objetivo no es pelear, no es herir, no es atacar, sino ayudar, resolver problemas, asesorar. Y todo esto puede ayudar a suavizar esa percepción del otro y permitir un diálogo, una comunicación más constructiva, que no lo vea como un ataque. Que el método HATE hay que saber con quién usarlo también, ojo. Y ya sabes, si vas al grano, si usas este método, tienes que hacerlo buscando el equilibrio, pero sobre todo aplicando la empatía, un buen lenguaje corporal, un buen lenguaje no verbal y aplicándolo correctamente. Y bien, una vez que hemos aprendido a ser directos, honestos, para ir a romper el hielo, para ir a romper esas barreras, vamos a hablar ahora del otro método, del método Trejo. Es un enfoque que aboga más por ser más comprensivos, explayarte más en la explicación, ser más empático y no tan directo, pero siempre como objetivo la resolución pacífica sin llegar a esa tensión de solucionar conflictos o de tratar, al final, que es lo que nos interesa es vender o que el cliente esté bien asesorado, es cerrar esa negociación para que el cliente sea el beneficiado y nosotros evidentemente también. Esto es, ganamos todos. En ventas, adoptar el método Trejo puede llegar a significar enfocarte mucho más en la empatía y comprensión. Es invertir más tiempo en el cliente. Hay que tratar de entender las necesidades que tiene ese cliente. Esas necesidades que hay que buscar la manera de saberlas. Por eso se hacen preguntas de exploración, esas necesidades del cliente a fondo. Hay que establecer esas conexiones más auténticas, más genuinas para que podamos construir una relación comercial más sólida, más duradera. Esto también, como dije anteriormente, es aplicable, ojo, a lo personal. Esto también es aplicable a lo personal. Por ejemplo, en una situación en la que el cliente, o la situación, imaginemos que es esta, el cliente pregunta muchísimo, está inquieto, de hecho, necesitas tener más paciencia que la que normalmente tienes con otro tipo de clientes, en la que necesitas que ese cliente exprese sus inquietudes. ¿Por qué desconfía tanto? ¿Por qué está tan inseguro? ¿Cómo puedes llegar a abrir ese portal para que él empiece a confiar, para que empiece a sentirse en una zona segura? Ese cliente, al expresar esas inquietudes sobre cómo se siente, sobre por ejemplo, la adaptabilidad de tu producto o servicio, cómo puede llegar él a sentirse que está haciendo una buena inversión. En lugar de ser agresivo y de usar el método HATE, en vez de ser directo, quiero decir, puedes tomarte un poco más de tiempo. Puedes tomarte ese tiempo para comprender sus preocupaciones, por ejemplo, sus necesidades. Y así, a través de eso, adaptas un poco tu enfoque para enseñar ese producto o servicio, sea cual sea. Y al final lo importante es que él vea, que realmente vea cómo te preocupas por sus necesidades específicas, que estás yendo más allá, estás profundizando. Y esa conexión personal marca la diferencia, créanme, marca la diferencia y además construye una relación sólida con ese cliente y sobre todo es a largo plazo. Es clave, esto es clave, para el éxito futuro es clave crear esa relación sólida. Y no te preocupes,
Ojo, y voy a hacer una pausa. No te preocupes o no estés pensando que la empatía puede ser percibida o es percibida como una debilidad. No te preocupes, la empatía no tiene por qué ser percibida como una debilidad. Al contrario, es una fortaleza. Mostrar que estás comprometido en encontrar soluciones para ese cliente, soluciones además personalizadas, refuerza la idea de que tu objetivo es lo que realmente tienes en mente y en lo que realmente él va a creer, que es beneficiarle. Y al beneficiarle a él, te vas a beneficiar tú o a la empresa. Esto es así, porque al final nos tenemos que adaptar. En las ventas tenemos que ser camaleones o camaleónicos. Y ahora te hago yo una pregunta. ¿Qué método va más contigo a nivel profesional? Al final, cada uno de nosotros elige. No solo elige ese enfoque que se adapte mejor a nuestra propia filosofía de vida, sino que elige cómo y cuándo aplicarlo. Y eso es importante. En ese momento ya tienes mucho ganado. Método Haidt, método Trejo. ¿Qué método va más contigo? Soy Nel Gutiérrez. Esto es Conoce tu Fortaleza. Este es mi podcast, tu podcast. Nos vemos la próxima semana en el siguiente capítulo.